El espacio alrededor del remoto campo de asteroides estaba en silencio, demasiado silencioso para el gusto del comandante Tak. Su antena se movía nerviosamente mientras miraba la pantalla principal de la nave exploradora de la Confederación, la Buscadora. «Confirme esas lecturas de nuevo», ordenó. Sus 4 ojos parpadeaban en secuencia. Una señal de estrés entre los de su especie. La oficial Lim, la experta en sensores de la nave, recorrió con sus tentáculos el panel de control una vez más. Confirmó el comandante. La nave desconocida se mantiene en posición tras el asteroide más grande. Las señales de energía no coinciden con ningún diseño conocido en nuestra base de datos. Tak chasqueó las mandíbulas. Después de 20 ciclos de servicio en el cuerpo de exploración de la Confederación Galáctica, había aprendido a confiar en sus instintos. Algo en esta situación se sentía mal. «Pararé», ordenó. «Mantengan la sincronización de sensores, pero mantengan la distancia. Envíen el paquete de saludo estándar en todas las frecuencias». La tripulación del puente trabajó en silencio. La Buscadora era la mejor de la flota de la Confederación. Una elegante nave de casco azul diseñada para situaciones de primer contacto. Su tripulación representaba 5 especies diferentes, todas elegidas por sus habilidades diplomáticas y rapidez de pensamiento. No hubo respuesta a nuestro saludo. El comandante informó al oficial de comunicaciones Drill. Su cuerpo cristalino brillaba. Con preocupación, Tak se levantó de su silla de mando. «Amplía la imagen». La pantalla principal cambió para mostrar una vista más cercana de la misteriosa nave. No se parecía a nada que Tak hubiera visto antes. Una nave angular y voluminosa con protuberancias extrañas y lo que parecía ser un blindaje rudimentario. Sin curvas elegantes ni integración biológica como los diseños de la Confederación. Esta nave parecía funcional. Aunque brutalmente analizada, Tak preguntó al oficial científico Plex. Su cuerpo lleno de gas pulsaba con patrones de pensamiento. El comandante más inusual. «El material del casco parece extremadamente denso y estas lecturas». Su voz se apagó. «¿Qué es?» Tak presionó el entorno interno de la nave. «Señor, debería ser imposible. Los niveles de radiación por sí solos matarían a la mayoría de las especies conocidas. Las lecturas de temperatura y presión son extremas. La composición atmosférica incluye elementos tóxicos para casi todas las razas de la Confederación». Un escalofrío recorrió la habitación. Todos los miembros de la tripulación sabían lo que eso significaba. «Una especie de mundo de la muerte», susurró el oficial Lim. Tak sintió que su exoesqueleto se tensaba. Los mundos de la muerte eran planetas raros con condiciones tan duras que la evolución tomó un camino brutal y eficiente. Las especies de tales mundos eran peligrosas e impredecibles. La Confederación solo había encontrado unas pocas en su larga historia, y esos encuentros rara vez terminó pacíficamente. Ejecutar un análisis de clasificación. Ordenó Takplex. Trabajó rápidamente su forma gaseosa, arremolinándose más rápido con agitación comandante. La lectura sugiere clase 15. Un silencio atónito cayó sobre el puente clase 15, la designación más alta en la escala de amenazas de la Confederación, un mundo tan mortal que la mayoría de los científicos creían que no podía evolucionar. Vida inteligente, allí debe haber un error, dijo Tak firmemente. Recalibrar y escanear de nuevo, señor, interrumpió oficial Taladro. La nave nos está llamando. Tak se enderezó el uniforme. Los procedimientos de primer contacto fueron claros a pesar de sus preocupaciones. La Confederación valoraba la interacción pacífica por encima de todo. En pantalla ordenó. La pantalla permaneció en blanco, pero una voz llegó hablando perfecto estándar galáctico. Nave de la Confederación, este es el técnico de mantenimiento Jack Wilson de la nave minera independiente Persistencia. Ustedes necesitan algo. Nos han estado mirando durante los últimos 20 minutos. El tono casual dejó a la tripulación del puente atónita. Hablar recuperado primero. Este es el comandante Tak del buscador de naves de la Confederación Galáctica. Detectamos su nave e intentamos los protocolos de saludo estándar. Una risa llegó a través de los altavoces, o esos pitidos y silbidos. Lo siento por eso. Nuestro sistema Komami filtra la mayoría de las frecuencias no humanas como ruido. Fuerza de la costumbre de trabajar cerca de púlsares. Antena de impuesto endurecida. No humano. ¿Te identificas como humano? La última vez yo comprobó la voz y respondió. «Mira, estamos en medio de un mantenimiento de rutina. Si no estás aquí para reclamar los derechos de salvamento en este campo de asteroides, estamos bien, ¿verdad?» El oficial científico Plex flotó más cerca del comandante Tak. «Los humanos no están registrados en la base de datos de la Confederación. Esto podría ser una situación de primer contacto». Tak asintió.
Señor Wilson, nos gustaría solicitar permiso para enviar un grupo diplomático a su nave. Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Claro, aunque debo advertirle que estamos en condiciones normales de la Tierra, así que podrían ser incómodos para ustedes. Normal de la Tierra. Tak anotó mentalmente la probable designación del mundo natal. Traeremos equipo ambiental apropiado, le aseguró Tak. Prepárense para recibir nuestra lanzadera en 1 hora estándar. El grupo de abordaje estaba compuesto por el oficial científico del TACPLEX y el jefe de seguridad Mora, un reptil con escamas gruesas que ofrecía mejor protección contra las duras condiciones. Los tres llevaban los trajes ambientales más avanzados que el buscador podía proporcionar mientras se acercaban en el transbordador. Tuvieron su primer vistazo de cerca a la nave humana. Era aún más primitiva al mirar de cerca, cubierta de parches con costuras de soldadura visibles y lo que parecía ser un trabajo de reparación manual. Su tecnología parece rudimentaria, observó Mora, pero han logrado viajar por el espacio y pueden comunicarse en nuestro idioma, replicó Tak. Nunca subestimes a una especie desconocida. El transbordador se acopló con un golpe torpe contra la esclusa de aire de la nave humana después de pasar por los protocolos de descontaminación. La puerta interior se abrió. La primera sensación que los golpeó fue la gravedad aplastante e inmediata. Tak sintió que sus piernas se tensaban contra la fuerza a pesar de los compensadores de sus trajes. El siguiente fue el calor, incómodo incluso a través de su protección. Y allí, parado casualmente en la esclusa de aire sin ningún equipo ambiental, estaba un humano. La primera impresión de Tak fue de sorprendente fragilidad. La criatura era bípeda sin exoesqueleto protector, sin capacidades defensivas obvias, tenía parches de pelaje. Partes de su cabeza, pero por lo demás parecían terriblemente expuestas, solo 2 ojos sin antena visible ni órganos sensoriales. ¿Cómo podría un ser así sobrevivir en un mundo de clase 15? Bienvenido a bordo, dijo el humano, extendiendo una de sus extremidades superiores. Soy Jack, lamento el desorden, no esperaba compañía. Tak se quedó mirando la extremidad ofrecida, inseguro de protocolo. Jack bajó la mano. Bien, diferentes aduanas. Pasen, he despejado algo de espacio en el área común. Se dio la vuelta y se alejó claramente esperando que siguieran al equipo de la Confederación. Se movió torpemente en la pesada gravedad. Sus trajes se preocuparon con el esfuerzo de mantenerlos móviles. El interior de la nave fue un shock. Herramientas flotaban en redes aseguradas. Los paneles estaban abiertos exponiendo circuitos y contenedores de lo que el escáner Deplex identificó como químicos altamente corrosivos. Se sentaron casualmente en bancos de trabajo. El aire que Jack respiraba libremente habría disuelto el sistema respiratorio de Tak en segundos. Llegaron a una pequeña habitación con muebles desparejados. Jack hizo un gesto hacia algunas sillas reforzadas. Tome asiento si quiere. ¿Puedo traerle algo? Café, agua? Aunque hizo una pausa. Supongo que estás bien con esos trajes. Gracias, pero estamos táctico adecuadamente preparado, respondió formalmente. Señor Wilson, ¿puedo preguntar cuánto tiempo llevan los humanos viajando en este sector? Jack se encogió de hombros con un movimiento giratorio de la parte superior de su cuerpo que el traductor no pudo interpretar personalmente. Unos 3 años. La humanidad en general llevamos husmeando en las estrellas unos 50 años. El cuerpo gaseoso de Plex se remolinó sorprendido. 50 años sin contactar con la Confederación. Jack sonrió. Sin ofender, pero su confederación parece mucho papeleo y política. Los humanos tendemos a preferir hacer lo nuestro. ¿Y qué es eso?, preguntó Mora. La mano del jefe de seguridad descansaba cerca de su arma. Lo que sea que haya que hacer. Jack respondió simplemente: ciencia de exploración minera. Esta roca en particular tiene algunos minerales raros que usamos para piezas de motor. Táctico notó algo extraño en la habitación. En la pared colgaban lo que parecían ser imágenes de paisajes, pero paisajes que ningún ser cuerdo consideraría hospitalarios. Mares hirvientes de lava, llanuras de hielo azotadas por tormentas tóxicas, montañas escarpadas bajo cielos radiactivos. ¿Son estas representaciones artísticas?, preguntó Táctico señalando las imágenes. Jack las miró. No, solo algunas fotos de vacaciones. Eso es Yellowstone, Antártida durante un bonito día de invierno, justo a las afueras de Dubái en verano. Sonrió con lo que parecían ser buenos recuerdos. Nada como caminar por el Valle de la Muerte para despejarse. Ya sabes, el equipo de la Confederación intercambió miradas a través de sus visores. Estos destinos vacacionales matarían a la mayoría de los seres sensibles conocidos en minutos. Y de repente, Tak comprendió por qué el humano no mostraba miedo, ni preocupación por su presencia.
Para una especie que evolucionó en un mundo mortal de clase 15, muy poco la galaxia parecería realmente amenazante. Las implicaciones eran fascinantes y aterradoras. La directora Noir caminaba de un lado a otro por la cámara del Consejo de la Confederación. Su esbelta figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo pulido. La sesión de emergencia se había convocado a las pocas horas de recibir el informe del comandante Tax, y ahora los 12 miembros del Alto Consejo permanecían en un silencio incómodo. «Reproduzcan la grabación», ordenó. Su voz, aguda por la tensión, la pantalla holográfica en el centro de la cámara circular cobró vida. Apareció la imagen del comandante Tax. Su exoesqueleto estaba visiblemente estresado, incluso a través del traje ambiental. «El Alto Consejo, mi equipo ha confirmado nuestros hallazgos iniciales». La voz grabada de Tax informó. «Los humanos provienen de un planeta llamado Tierra, un mundo con condiciones letales para el 98% de las especies de la Confederación. Gravedad a 9.8 unidades. Niveles de oxígeno que causarían reacciones tóxicas en la mayoría de los pulmones. Radiación de su sol que dañaría el material genético de seres desprotegidos. Y oscilaciones de temperatura de más de 150 unidades estándar en la superficie de su planeta». Los miembros del Consejo se removieron inquietos en sus asientos. «Lo más preocupante», continuó Tac, «es la forma despreocupada en que estos humanos abordan lo que consideraríamos un peligro extremo. Durante nuestra visita a su nave, el humano Jack Wilson manipuló con las manos desnudas lo que nuestros sensores identificaron como ácidos lo suficientemente fuertes como para disolver el metal. Cuando se le preguntó al respecto, simplemente nos mostró lo que él llamó quemaduras químicas menores en su tejido externo. Lesiones que pondrían en peligro la vida de la mayoría de nosotros». «Director, no». Pausó la grabación. «Esto no se puede exagerar. Miembros del Consejo, potencialmente, estamos tratando con una especie de mundo mortal de clase 15 que ha estado viajando por nuestro espacio sin ser detectada durante décadas». El consejero Brim, cuyo cuerpo cristalino brillaba bajo las luces de la cámara, habló primero. «¿Cómo es posible que nuestras naves de reconocimiento hayan localizado su mundo natal según?» El humano no respondió. La Tierra fue cartografiada por nuestros antepasados hace más de 500 años y clasificada como inhabitable. Nunca se realizaron estudios de seguimiento porque la lectura inicial sugería que no había posibilidad de que evolucionara vida inteligente allí. Un murmullo recorrió la cámara. El miembro más antiguo del Consejo, So, se inclinó hacia adelante en su plataforma flotante. Su especie era antigua con recuerdos que databan de miles de años. «Recuerdo la designación». So dijo lentamente, «Sistema 47329b». El equipo de investigación informó condiciones extremas, gravedad aplastante, patrones climáticos violentos, tectónica inestable, depredadores agresivos y alta radiación de fondo. Recomendaron una cuarentena permanente que fue claramente ineficaz. Señaló la consejera Faz golpeando nerviosamente sus garras sobre la mesa. El director no asintió con gravedad. «Los humanos no solo han sobrevivido a su mundo, sino que han dominado los viajes espaciales con lo que parece ser una tecnología relativamente primitiva. Las implicaciones son preocupantes». La cámara se quedó en silencio mientras los miembros del Consejo contemplaban lo que esto significaba. La mayoría de las especies inteligentes de la Confederación habían evolucionado en mundos apacibles, entornos estables que permitieron el desarrollo de la filosofía, el arte y las ciencias en la presión constante de la supervivencia. Las pocas especies de mundos de la muerte que habían encontrado eran primitivas, agresivas y generalmente se autodestruían antes de lograr los viajes espaciales, pero los humanos lo habían hecho. Lo imposible y habían estado observando la Confederación sin ser notados durante años. «Debemos establecer contacto diplomático formal e inmediato», dijo el consejero Brim antes de que perciba nuestra falta de conciencia como una debilidad. El director Noira sintió «Ya he seleccionado a la diplomática mera para esta misión. Su especie está entre nuestras más adaptables. Ella tiene experiencia con escenarios inusuales de primer contacto. Las medidas diplomáticas son prudentes, acordados, pero también debemos prepararnos para resultados menos favorables. Una especie forjada en condiciones tan duras puede no compartir nuestro compromiso con la coexistencia pacífica», ni dudó antes de responder. «He instruido discretamente al comandante militar Rex para que desarrolle protocolos de contención solo como precaución». Varios miembros del Consejo parecieron incómodos con este enfoque, pero ninguno objetó directamente. «¿Cuántos de estos humanos hay?», preguntó el consejero director de Faz. La expresión de no se volvió aún más seria. «Según lo que el humano Jack le dijo al comandante Tac, miles de millones».
La palabra flotaba pesadamente en el aire. La mayoría de las especies miembros de la Confederación se contaban como máximo por millones. Sus poblaciones se equilibraban cuidadosamente con sus entornos. Miles de millones de supervivientes de mundos muertos eran casi impensables. La sesión informativa continúa, dijo Nor, reanudando la grabación. La imagen del comandante Tox continuó. Las afirmaciones humanas de que tienen colonias en múltiples mundos en su sistema natal, así como puestos de avanzada en al menos 5 sistemas vecinos. Ninguno de estos aparece en nuestros registros oficiales, lo que sugiere que pueden estar usando algún tipo de tecnología furtiva o tal vez operando en regiones que consideramos demasiado peligrosas para patrullas de rutina. Esta reunión ahora está clasificada al más alto nivel de seguridad. El director nos anunció que, al finalizar la grabación, debemos proceder con cuidado. Si los humanos realmente son tan resistentes como parecen, podrían representar un desafío sin precedentes para la seguridad de la Confederación. 3 días después, a bordo de la nave diplomática de la Confederación, Harmony, la diplomática me recibió su informe final del director Noir mediante una transmisión segura. Recuerde, Nor, su imagen holográfica parpadeó ligeramente. Su misión oficial es establecer relaciones pacíficas e invitar a la Tierra a unirse a la Confederación. Bajo ninguna circunstancia debe revelar nuestras preocupaciones sobre sus capacidades fisiológicas. Meera asintió con los antebrazos, completando el gesto formal de, entendiendo su especie. Los Talón eran conocidos por su adaptabilidad a diferentes entornos, aunque incluso ella necesitaría un traje ambiental para sobrevivir a lo que los humanos llamaban temperatura ambiente. ¿Y la misión no oficial?, preguntó en voz baja. Evaluar sus verdaderas capacidades e intenciones. No respondió. El comandante Rex os acompañará, aparentemente como elemento de seguridad. Su verdadero propósito es evaluar su potencial militar. La piel de Meera cambió ligeramente de color, mostrando su incomodidad con el engaño. El Dr. Ben, nuestro principal xenobiólogo, estudiará cómo funcionan estos humanos en condiciones que, a todas luces, deberían ser letales. Los hallazgos podrían ser cruciales para nuestra futura planificación de seguridad. La transmisión terminó, dejando a Meera sola con sus pensamientos. En sus siglos de servicio diplomático, nunca se había enfrentado a una situación como esta. La mayoría de los primeros contactos fueron con frágiles especies recién llegadas al espacio que buscaban la protección de la Confederación. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera no necesitar protección alguna. Mientras tanto, a bordo de la nave humana intrépida, el almirante Tom revisó el mensaje de la Confederación por tercera vez. Envían un equipo diplomático, les dijo a los oficiales reunidos en la sala de conferencias, incluyendo a personal militar y científico. El capitán Will, un veterano de los conflictos de Marte, cruzó los brazos. Tardaron lo suficiente en percatarse de nosotros. Llevamos 15 años observando sus naves pasar por este sector. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó la doctora Lisa, la directora médica de la nave. Nuestra información sugiere que su tecnología supera la nuestra en varias áreas. El almirante Tom se reclinó en su silla, considerando la pregunta. A sus 60 años, había pasado la mayor parte de su vida en el espacio observando la silenciosa expansión de la humanidad entre las estrellas O. Siempre supo que llegaría este día en que su exploración solitaria se cruzaría con la comunidad galáctica más grande. Su tecnología podría ser más avanzada, dijo finalmente, pero su mentalidad no es. Su informe sugiere que nos ven como algo peligroso, una especie de mundo muerto. Nos llaman. Sonrió levemente. No lo son, mal. De alguna manera, la Tierra nos forjó a través de millones de años de desafíos de supervivencia que nunca enfrentaron. Así que, ¿cuál es nuestro enfoque?, preguntó el capitán Will. El almirante Tom se levantó y caminó hacia la ventana mirando las estrellas. Tras un momento de reflexión, se volvió hacia sus oficiales con una decisión que cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. Los invitamos a la Tierra, dijo simplemente. La sala estalló en comentarios de sorpresa. Señor, protestó el jefe de seguridad, las defensas de nuestro mundo natal no serán necesarias. Tom lo interrumpió. No estamos librando una guerra aquí, estamos planteando un punto. Sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. Que vean de primera mano lo que los humanos consideran normal. Que entiendan que lo que temen de nosotros es exactamente lo que nos convertirá en valiosos aliados. Volvió a la ventana, con expresión pensativa. Además,
Añadió en voz baja. Deberían saber a qué se enfrentan antes de hacer algo estúpido. La Tierra nunca ha caído ante los invasores. Odiaría que la Confederación aprendiera esa lección por las malas. La diplomática Meera estaba de pie en la ventana de observación de la lanzadera de la Confederación observando cómo la enorme nave humana se hacía más grande contra el telón de fondo de las estrellas. El osadía mientras los humanos, lo llamaron así, carecía del elegante diseño biomecánico de las naves de la Confederación. En cambio, todo eran ángulos duros y funciones prácticas, un testimonio brutal de la especie que lo construyó. Bastante feo, ¿no?, dijo el comandante Rex acercándose a ella. Su exoesqueleto blindado hizo un suave clic al moverse. Meera lo corrigió. Sus valores estéticos probablemente evolucionaron de necesidades diferentes a las nuestras. El Dr. Ben flotó detrás de ellos. Su cuerpo lleno de gas brillaba con energía nerviosa. Todavía no puedo creer que realmente vayamos a su mundo natal. Los datos que recolectaremos serán revolucionarios. El equipo de la Confederación estaba formado por 12 miembros. La diplomática Meera como líder. El comandante Rex con 4 oficiales de seguridad. El Dr. Ben y otros 2 científicos y 3 especialistas en comunicación. Todos llevaban los trajes de protección ambiental más avanzados jamás diseñados, capaces de soportar condiciones mucho más allá de lo que cualquier misión normal requeriría. Recuerden la sesión informativa. Meera dijo en voz baja, no muestren miedo, no importa lo que vean, estos humanos no deben percibir la debilidad. El transbordador atracó con un suave golpe contra la nave humana. Después de una serie de sonidos mecánicos, la puerta de la esclusa de aire se abrió para Revela. Era un hombre humano alto con un uniforme azul impecable, con pequeños símbolos metálicos. Bienvenidos a bordo de la Dauntless, dijo el humano con una ligera reverencia. Soy el almirante Tom de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Nos sentimos honrados de recibir a la primera delegación oficial de la Confederación al espacio humano. Meera dio un paso al frente realizando el saludo formal de los 12 tentáculos de la Confederación. El honor es nuestro, almirante. Soy la diplomática Meera y estos son mis colegas. Después de las presentaciones, el almirante Tom los guió por los pasillos de la nave. A diferencia de los espacios reducidos de las naves de la Confederación, la nave humana presentaba amplios pasillos y techos altos. Un lujo sorprendente en el diseño espacial. Hemos preparado una sección especial de la nave para su comodidad, explicó el almirante Tom. Los controles ambientales se han ajustado para que coincidan con las condiciones estándar de la Confederación. Eso es muy considerado, respondió Meera, notando la aparente consideración. La mayoría de las especies emergentes no habrían considerado tales adaptaciones. No es problema, dijo el almirante con una sonrisa. Aunque debo mencionar que el resto de la nave mantiene las condiciones normales de la Tierra. Si desean explorar más allá de sus aposentos, sus trajes ambientales serán necesarios. Al pasar por una gran ventana, el comandante Rex se detuvo repentinamente afuera. Un equipo de humanos estaba trabajando en el exterior de la nave. Solo usaban trajes delgados que apenas podían llamarse protectores. Un trabajador se había quitado el casco, sujetándolo bajo el brazo mientras soldaba un panel con la mano libre. Estaba expuesto al vacío del espacio, sin nada que le cubriera la cabeza, pero parecía perfectamente cómodo. ¿Ese trabajador está en peligro?, preguntó Rex sin poder ocultar su sorpresa. El almirante Tom miró hacia afuera. Oh, es solo Max. Está probando nuestros nuevos trajes de reparación de emergencia. Generan un campo de fuerza alrededor de la cabeza retiene aire respirable. Suministro de oxígeno para 15 minutos, pero suficiente para soluciones rápidas. Está respirando en el espacio. El Dr. Ben dijo que su forma gaseosa se arremolinaba rápidamente con entusiasmo, solo por periodos cortos. El almirante Tom aclaró, como si eso de alguna manera hiciera la hazaña menos extraordinaria. Aún estamos resolviendo algunos problemas con la protección radiológica, así que no recomendamos exposiciones prolongadas todavía. El equipo de la Confederación intercambió miradas a través de los visores de sus cascos. Lo que los humanos consideraron una limitación técnica sería un avance revolucionario para la mayoría de las especies. El viaje a la Tierra tomaría 4 días a velocidad estándar. El segundo día, Mirror solicitó un recorrido por las instalaciones de la nave. El almirante Tom accedió de inmediato, asignando a Capitán Will como guía. Este es nuestro nivel recreativo, explicó el Capitán Will al entrar en una gran área abierta. Varios humanos realizaban diferentes actividades.
Algunos levantaban pesas, otros practicaban sparring en círculos designados y algunos nadaban en una piscina de líquido transparente. ¿Es agua?, preguntó el Dr. Ben, flotando cerca de la piscina. ¿H o pura? Sí, confirmó el capitán Will. ¿Por qué lo preguntas? El cuerpo del Dr. Ben latía de preocupación. Pero el agua es altamente corrosiva para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. ¿Cómo pueden sumergirse en ella?, rió el capitán Will. Nuestros cuerpos están compuestos principalmente de agua. Es esencial para nuestra supervivencia. La revelación provocó una oleada de incomodidad en el equipo de la Confederación. Una especie que no solo sobrevivió a la exposición a un solvente universal, sino que estaba compuesta de él. Las implicaciones eran inquietantes. Mientras continuaban el recorrido, pasaron por lo que el capitán Will llamó la sala de entrenamiento de emergencia. Dentro, humanos con equipo de protección mínimo se movían por pasillos llenos de fuego real, gas tóxico y lo que parecía ser radiación dañina. Este es un simulacro de exposición al vacío tras una ruptura del casco, explicó Will con indiferencia. Realizamos estos escenarios a diario. Estas condiciones matarían a la mayoría de las especies al instante, observó el comandante Rex, incapaz de ocultar su evaluación militar. Ese es el objetivo del entrenamiento, respondió Will encogiéndose de hombros. Si no puede matarte, no estás aprendiendo nada útil. Las palabras del capitán flotaron en el aire, un escalofriante recordatorio de la diferencia entre la percepción humana de peligro. Al tercer día, el desastre golpeó la nave, que se topó con una tormenta estelar, una ola masiva de radiación y partículas cargadas que impactó sin previo aviso. Las alarmas sonaron por toda la nave y los delegados de la Confederación fueron rápidamente conducidos a una sala segura. ¿Resistirán los escudos de la nave?, preguntó Mera con ansiedad mientras apiñaban en la cámara protegida. Antes de que nadie pudiera responder, la iluminación de la nave parpadeó, y luego se estabilizó. El traductor en el traje de Mera luchaba por seguir el ritmo de las rápidas comunicaciones entre los miembros de la tripulación en el exterior. El generador de escudos 3 está caído. Se escuchó una voz humana por el intercomunicador. Equipos de ingeniería ADEXI. Los niveles de radiación aumentan en los sectores 4 a 7. El comandante Rex activó los sensores de su traje. La radiación ahí fuera es al menos 50 veces superior a la que la mayoría de las especies de la Confederación podrían soportar incluso con protección. Minutos después, la puerta se abrió y un tripulante humano entró sin equipo ambiental. Su piel mostraba signos de un enrojecimiento, como una quemadura leve. El almirante envía sus disculpas por las molestias. El humano dijo con indiferencia: hemos tenido que desviar la energía de sus controles ambientales para reforzar los escudos restantes. Podría hacer un poco de calor aquí dentro durante la próxima hora. Un poco de calor resultó ser un aumento de casi 20 grados. Está dentro del alcance de sus trajes, pero es sorprendente que los humanos considerarían un cambio tan drástico como menor. ¿Está seguro el equipo de reparación?, preguntó el Dr. Ben. Los niveles de radiación estaban detectándose. Oh, estarán bien, interrumpió el miembro de la tripulación. Podría necesitar algunos medicamentos para la exposición a la radiación después, pero nada grave. Esto ni siquiera se acerca a nuestros límites de seguridad después de que el humano se fue. Mera se volvió hacia sus colegas. Esto es lo que temía el director, no. Lo que parece potencialmente mortal para nosotros es simplemente un inconveniente para ellos. Para cuando llegaron a la órbita de la Tierra el cuarto día, el equipo de la Confederación había presenciado una docena más de ejemplos de humanos resiliencia. Habían visto a tripulantes manipular materiales con las manos desnudas que quemarían el equipo protector de la Confederación. Habían observado a humanos consumir alimentos que contenían compuestos tóxicos para la mayoría de las demás especies. Incluso habían presenciado un ejercicio de entrenamiento donde los humanos se expusieron deliberadamente al vacío para practicar protocolos de emergencia. Pero nada los preparó para su primera visión de la Tierra. El planeta flotaba en el espacio, una esfera azul y blanca modelada con sistemas de tormentas arremolinados y continentes vibrantes donde la mayoría de los mundos con vida conocidos por la Confederación eran plácidos y estables. La Tierra era visiblemente dinámica. Los patrones climáticos cambiaban incluso mientras observaban océanos agitados por corrientes masivas. Regiones enteras brillaban con tormentas eléctricas. Hogar, dulce hogar. El almirante Tom dijo con orgullo mientras los delegados miraban en silencio atónito. Aterrizaremos en el Puerto Espacial del Pacífico Noroeste.
El clima es particularmente templado allí en esta época del año. Debería ser cómodo incluso con los trajes. ¿Qué consideran templado?, preguntó la almirante Meera con cuidado. Oh, solo una lluvia ligera. Temperaturas alrededor de los 15 grados centígrados. Gravedad normal. Por supuesto, nada extremo. Los sensores del Dr. Venn ya estaban funcionando a la perfección con las lecturas. Almirante, esas condiciones se considerarían situaciones de emergencia de nivel de supervivencia en la mayoría de los países de la Confederación. El almirante mundial Tom parecía genuinamente sorprendido, de verdad, pero eso es prácticamente un clima agradable. Hizo una pausa, pareciendo reconsiderar algo. Tal vez deberíamos organizar un entorno más controlado para su primera visita a la superficie. Tenemos biodomos que se pueden ajustar a sus necesidades, lo cual se agradecería. Meera dijo rápidamente antes de que alguien de su equipo pudiera objetar que necesitaba observar a estos humanos en su hábitat natural, pero también necesitaba a su equipo con vida para informar lo que encontraron mientras la nave comenzaba su descenso a través de la turbulenta atmósfera de la Tierra. Meera no pudo evitar preguntarse si la Confederación había cometido un terrible error al no descubrir a los humanos antes. ¿Qué otras sorpresas podría tener guardadas esta especie del mundo de la muerte? Por primera vez en su larga carrera diplomática, sintió un miedo genuino por lo que se avecinaba. La lanzadera de la Confederación descendió a través de la atmósfera terrestre con una vibración constante que puso los nervios de punta a los delegados afuera de las ventanas reforzadas. Los relámpagos brillaron a través de las nubes furiosas y la lluvia azotó contra el casco con una fuerza sorprendente. «Solo un pequeño sistema de tormenta», dijo el piloto humano alegremente. «No hay nada de qué preocuparse». La diplomática Meera intercambió miradas con el comandante Rex. Lo que los humanos consideraban pequeño ya se había registrado como catastrófico en sus sensores ambientales. El transbordador atravesó la capa de nubes, revelando el paisaje debajo. El puerto espacial del Pacífico Noroeste estaba construido sobre una superficie plana rodeada de imponentes montañas. Ríos atravesaban el terreno y densos bosques de altas plantas verdes cubrían gran parte de la tierra. A los ojos humanos, podría haber parecido pacífico a los delegados de la Confederación. Era una escena de caos apenas contenido. El análisis atmosférico está completo. El Dr. Venn informó que su forma gaseosa se arremolinaba nerviosamente en su traje de contención. Los niveles de oxígeno son del 21% tóxicos para 7 especies conocidas de la Confederación. El nitrógeno es del 78% dañino para 5 especies. Varios contaminantes, incluido vapor de agua, a niveles que causarían insuficiencia respiratoria en la mayoría de los seres. Y esto es lo que respira naturalmente. El comandante Rex notó que su mente militar ya estaba calculando las implicaciones. Su transbordador aterrizó en una plataforma designada, donde una delegación humana esperaba a cielo abierto. Los humanos no llevaban protección contra la lluvia que caía constantemente a su alrededor. Solo simples cubiertas de tela que se estaban mojando visiblemente. Están permitiendo que el agua toque su piel. Uno del equipo científico susurró. Horrorizado, el almirante Tom, que había viajado antes que ellos, dio un paso adelante al abrirse la puerta del transbordador. «Bienvenidos a la Tierra», dijo con orgullo. «Espero que su viaje haya sido cómodo». «Bastante educativo», respondió con cuidado el diplomático Mirror. El equipo de la Confederación dudó en la puerta del transbordador. Sus sensores mostraban condiciones exteriores que requerirían el máximo nivel de protección ambiental. Con cautela, activaron sus trajes, las mejoras de campo de fuerza, y pisaron la superficie terrestre. Incluso a través de la tecnología diseñada para mitigar entornos alienígenas, podían sentir la aplastante fuerza de la gravedad terrestre. Era significativamente más fuerte que cualquier cosa que hubieran desarrollado para soportar, haciendo de cada paso un esfuerzo. «Hemos preparado el Centro de Adaptación Ambiental para su comodidad», dijo una mujer que se presentó como la doctora Emma, la principal xenobióloga de la Tierra. «Podrán observar nuestro mundo mientras permanecen en condiciones más seguras». El centro resultó ser una enorme cúpula transparente llena de entornos ajustables. Una vez dentro, los delegados fueron conducidos a una sección donde las condiciones se habían modificado para cumplir con los estándares de la Confederación. Menor gravedad, aire filtrado y rangos de temperatura confortables. Pueden quitarse los trajes aquí si lo desean. La doctora Emma sugirió que,
Aunque muchos visitantes prefieren mantenerlos puestos en su primera visita a la Tierra, el comandante Rex mantuvo su traje sellado, pero la diplomática Meera decidió extender un gesto diplomático quitándose el casco. El aire tenía un sabor extraño, pero tolerable, procesado para eliminar los elementos más dañinos. El almirante Tom dijo: «Hemos organizado un programa de recorrido que debería brindarles una comprensión integral de la Tierra y la humanidad». Comenzó con una vista general virtual y luego pasó a... Fue interrumpido por un temblor repentino que sacudió todo el edificio. Los delegados de la Confederación se congelaron de terror al ver vibrar el suelo bajo sus pies. Las alarmas de advertencia sonaron desde los sensores de sus trajes. Un movimiento tectónico. El Dr. Ben exclamó. Su cuerpo se contrajo formando una bola defensiva. La corteza del planeta se mueve. Los humanos, en contraste, apenas reaccionaron. El almirante Tom echó un vistazo a un panel de datos que le había entregado un auxiliar. Solo un pequeño terremoto de magnitud 4.2. Dijo con indiferencia. No hay nada de qué preocuparse. El edificio está diseñado para soportar eventos mucho más fuertes. ¿Quieres decir que esto sucede con regularidad? El comandante Rex preguntó, con sus reflejos de combate aún en alerta máxima. Oh, sí, esta región experimenta cientos de temblores menores al año. Los realmente interesantes son de magnitud 7 o superior, pero solo ocurren cada pocos años. Los delegados lo miraron con incredulidad desde sus mundos. Cualquier inestabilidad planetaria activaría protocolos de evacuación inmediata. La doctora Emma, al notar su angustia, intentó tranquilizarlos. Quizás deberíamos continuar con la presentación. Podemos explicar cómo la actividad geológica de la Tierra realmente beneficia la vida aquí. La reunión se trasladó a una sala de conferencias donde los humanos servían comida y bebidas, todas procesadas de forma segura para el consumo de la Confederación. Mientras el almirante Tom comenzaba su presentación sobre la historia de la Tierra, otro temblor golpeó con más fuerza que el primero. Los vasos se volcaron, derramando líquido sobre la mesa. Una planta decorativa se cayó de un estante. Su contenedor se rompió al caer al suelo. Los humanos simplemente acomodaron sus pertenencias, limpiaron los derrames y continuaron sus conversaciones sin pausa. «Disculpen la interrupción», dijo el almirante Tom recogiendo la planta caída. Como decía, los humanos evolucionaron en la Tierra durante millones de años, adaptándose a sus condiciones en constante cambio. La diplomática Meera apenas podía concentrarse en sus palabras. Las especies valoraban la estabilidad por encima de todo. Su planeta natal no había experimentado actividad geológica significativa en 10.000 años, pero estos humanos vivían en un planeta que se desintegraba con regularidad y lo consideraban normal durante la hora del almuerzo. El Dr. Ben se acercó a la doctora Emma con preguntas que lo habían estado inquietando desde su llegada. «He estado analizando sus lecturas biológicas», dijo. Su traductor, con dificultades para traducir términos científicos, dijo: «Su estructura celular no se parece a nada en nuestra base de datos. Sus cuerpos parecen fortalecerse bajo condiciones de estrés». La doctora Emma asintió. «Es correcto. La fisiología humana funciona según un principio de respuesta adaptativa. Nuestros músculos se fortalecen al sufrir daño por el ejercicio. Nuestro sistema inmunitario se vuelve más eficaz tras combatir patógenos. Incluso nuestros huesos aumentan de densidad al someterse a la gravedad. Nos fortalecemos con el daño». El cuerpo gaseoso del Dr. Ben latía con sorpresa, dentro de ciertos límites. «Sí, lo llamamos hormesis, el principio de que el estrés moderado mejora la función biológica». Sonrió. «Por eso tenemos dichos como lo que no te mata te hace más fuerte». El Dr. Ben lo registró todo. Su mente científica, llena de implicaciones. Una especie que mejoró mediante la lucha tendría una psicología fundamentalmente diferente a la de los miembros de la Confederación, quienes evolucionaron para evitar el estrés siempre que fuera posible. Esa noche, los anfitriones humanos organizaron lo que llamaron una cena de Estado en honor a la delegación de la Confederación. El evento se celebró en un gran salón con vistas a una cordillera, un pico tan alto que contenía múltiples zonas climáticas en una sola formación. Mientras los delegados intentaban concentrarse en las sutilezas diplomáticas, un sonido como un trueno llenó la sala. El suelo comenzó a temblar violentamente, causando la caída de decoraciones y el parpadeo de luces. Alguien gritó: «Sismo de magnitud 6.8». El equipo de la Confederación activó de inmediato los protocolos de emergencia.
Sus trajes se reforzaron para máxima protección. Observaron conmocionados cómo los humanos se movían con calma para asegurar objetos sueltos. Alejaron a los invitados de las ventanas y continuaron sus conversaciones bajo las luces oscilantes. El almirante Tom rió al atrapar un vaso que caía. «Momento perfecto», le dijo a la diplomática Meera. «Experimentarás una bienvenida apropiada del Pacífico Noroeste». «¿No estás evacuando?», preguntó con incredulidad. «No es necesario. El edificio está clasificado para eventos de magnitud 9.2. Señaló la estructura que los rodeaba. «Estas columnas de soporte pueden flexionarse hasta 30 grados sin fallar. Los cimientos están anclados a 200 metros de la roca madre». El temblor continuó durante casi un minuto antes de disminuir, gradualmente a cesar. Los humanos simplemente enderezaron los muebles, recogieron los objetos caídos y reanudaron la cena como si nada significativo hubiera sucedido. La diplomática Meera observó en silencio atónito cómo el almirante Tom chocaba una cuchara contra su vaso para llamar la atención. «Damas, caballeros y honorables delegados», anunció, «disculpen la interrupción de la naturaleza. Como estaba a punto de decir antes de nuestro pequeño evento geológico, damos la bienvenida a la Confederación a la Tierra y esperamos una relación que reconozca nuestros diferentes caminos evolutivos como fortalezas en lugar de barreras». El comandante Rex se acercó a Meera. «Ahora entiendo las preocupaciones del director No», susurró. «Una especie que considera la agitación planetaria una molestia menor sería imparable en combate». El doctor Ben se unió a ellos. «Sus sensores aún registran todo. No es solo su resiliencia física», añadió. «He estado analizando sus respuestas neuronales cuando se exponen a condiciones que consideramos aterradoras. Sus cerebros muestran patrones consistentes con la emoción por los humanos. El peligro parece ser estimulante en lugar de aterrador a medida que la cena continuaba». Meera observó a los humanos con más atención. Se rieron. Discutieron y formaron conexiones fácilmente incluso con seres completamente diferentes a ellos. Su comodidad con el caos se extendió más allá del ámbito físico. Parecían prosperar en lo impredecible. Al final de la noche, había llegado a una conclusión que cambiaría la Confederación para siempre. Los humanos no solo sobrevivían en su mundo de la muerte, lo amaban y eso los convertía en los aliados más valiosos o en los enemigos más peligrosos que la galaxia jamás había conocido. El director no permaneció inmóvil mientras terminaba la presentación holográfica. La Cámara del Consejo de la Confederación nunca había estado tan silenciosa durante casi 2 horas. Habían visto los informes de la Tierra y ahora 24 ojos, tentáculos, órganos sensoriales y varios apéndices alienígenas se volvieron hacia ella esperando orientación. «La evidencia es clara», dijo el miembro del Consejo So, finalmente rompiendo el silencio. «Estos humanos son más peligrosos de lo que temíamos inicialmente». Los informes de la diplomática Meera, el comandante Rex y el doctor Ben pintaron una imagen inquietante. Los humanos no solo sobrevivieron a condiciones que matarían instantáneamente a la mayoría de las especies de la Confederación. Buscaron deliberadamente esos peligros para lo que llamaban recreación. Sus cuerpos en realidad se fortalecieron cuando se dañaron. Su tecnología, aunque menos avanzada en algunas áreas, fue construida para resistir fuerzas que destruirían el equipo de la Confederación. «Propongo un protocolo de contención inmediato, Ols», dijo la concejal Faz mientras sus garras repiqueteaban nerviosamente sobre la mesa. «Debemos establecer un perímetro defensivo alrededor de su territorio antes de que se expandan más». Varios concejales asintieron, pero la concejala Brim alzó una extremidad cristalina en señal de object. «John, los informes también indican que los humanos no han mostrado ninguna agresión hacia nuestra delegación. Han sido abiertos, incluso aceptando una decisión táctica». «Quizás», replicó el comandante Dax, quien se había unido a la reunión como asesor militar. «Si yo comandara una especie con sus capacidades, querría que los adversarios potenciales también me subestimaran». El director no finalmente habló. «La Confederación ha existido durante 12.000 años. En ese tiempo, hemos encontrado 17 especies de mundos mortales. 15 se autodestruyeron antes de lograr el viaje espacial. Las otras 2 se convirtieron en expansionistas violentos que nos vimos obligados a contener». Su voz se volvió más baja, pero los humanos son diferentes. Han logrado el viaje espacial sin autodestrucción y se han expandido sin conquistar, que sepamos. El comandante Dax intervino. De hecho, ni lo reconoció, por eso autoricé la invitación del almirante Tom para que los líderes de la Confederación presencien lo que él llama una demostración de capacidades humanas.
Murmullos de preocupación. Se extendió por la cámara. ¿Qué tipo de manifestación? Se preguntó con cautela. Una emergencia simulada en su colonia lunar. Nor explicó. El almirante Tom afirma que nos ayudará a comprender el valor potencial de la humanidad para la Confederación. También podría ser una trampa. El comandante Dax advirtió. La expresión de Nor se endureció, por lo que solo yo asistiré junto con un pequeño equipo de seguridad. El resto del consejo observará mediante transmisión segura. A pesar de las numerosas objeciones, la decisión se tomó 3 días después. La nave personal del director Noir se acercó a la luna de la Tierra, un satélite estéril y sin aire que los humanos habían transformado de alguna manera en un puesto avanzado habitable. La base lunar Armstrong era un complejo extenso de cúpulas e instalaciones subterráneas. A través de la ventana de la bahía de aterrizaje, el director Noir podía ver el duro paisaje lunar, lleno de cráteres, polvoriento y bañado por radiación solar sin filtrar, sin atmósfera, cambios extremos de temperatura y bombardeo constante de micrometeoritos. Sin embargo, los humanos habían vivido aquí continuamente durante más de 40 años. El almirante Tom la saludó al desembarcar. Director, gracias por venir. La demostración está preparada. Si usted y su equipo me siguen a la sala de observación, podemos comenzar. La sala de observación daba a una gran cúpula que contenía lo que parecía ser entorno terrestre en miniatura, plantas, agua y estructuras. El almirante Tom explicó el escenario mientras tomaban sus asientos. Lo que están a punto de presenciar es una respuesta de emergencia de nivel 2 que simulará el impacto de un meteorito en el sector 7 del domo, lo que provocará exposición a la radiación de descompresión atmosférica, daños estructurales y una posible falla de contención nuclear. El traductor de la directora no tuvo dificultades para encontrar los términos apropiados para su reacción. Están creando deliberadamente un incidente nuclear, uno simulado. El almirante Tom aclaró que la contención del reactor en realidad no fallará, pero los equipos de respuesta actuarán como si pudiera hacerlo. Antes de que pudiera objetar más, las alarmas sonaron por toda la instalación en una pantalla grande. Vieron cómo una explosión controlada atravesaba la capa exterior del domo. El aire salió visiblemente en tropel. Las plantas comenzaron a marchitarse y las luces de advertencia destellaron por todas partes. ¿Qué sucedió después? Dejó a la directora no sin palabras. Los equipos de emergencia humanos se apresuraron hacia el desastre, no lejos de él. Algunos llevaban lo que parecía ser un equipo de protección mínimo, mientras que otros no tenían ninguna protección visible. Se movieron con eficiencia practicada a través de condiciones que matarían a la mayoría de las especies de la Confederación en segundos. Esas personas con trajes rojos no tienen suministro de oxígeno. El almirante Tom narró con calma que pueden contener la respiración hasta 4 minutos mientras realizan reparaciones de emergencia en vacío en la pantalla. Los humanos levantaron físicamente las vigas estructurales colapsadas trabajando juntos para estabilizar la cúpula. Otros arrastraron a las personas heridas a un lugar seguro, a veces llevando a 2 o 3 a la vez en la baja gravedad lunar. El equipo que ingresa a la cámara del reactor absorberá aproximadamente 50 veces la radiación a la que un ser de la Confederación podría sobrevivir. El almirante Tom continuó. Necesitarán tratamiento médico después, pero la mayoría volverá al servicio en 2 semanas. La directora Nor observó cómo los humanos se exponían intencionalmente a lo que su especie consideraría una muerte segura, todo para salvar a otros de su especie. Esto desafiaba todas las predicciones que la Confederación había hecho sobre la psicología de los mundos de la muerte. No lo entiendo. Ella admitió. Finalmente, nuestros modelos sugieren que las especies de los mundos de la muerte deberían priorizar la supervivencia individual, por encima de todo, pero estos humanos se arriesgan a morir deliberadamente. El almirante Tom sonrió levemente. Eso se debe a que sus modelos se basan en un malentendido fundamental. No solo sobrevivimos en nuestro mundo de la muerte, sino que nos moldea. La Tierra le enseñó a la humanidad una lección crucial. Juntos somos más fuertes que solos. Al concluir la demostración, el almirante Tom condujo al director no era una sala de conferencia segura. Allí reveló información que lo cambió todo. La humanidad se ha encontrado con otras 3 especies de lo que llaman mundos de la muerte, dijo. Al activar una pantalla holográfica, aparecieron imágenes de seres alienígenas con exoesqueletos resistentes, extremidades poderosas y formidables armas naturales. Los Torans de Próxima Centauri B, explicó, señalando una criatura que se parecía a un terrícola. Insecto, pero tan alto como un humano. El enano de Kepler 442b,
Este ser tenía una piel gruesa y acorazada, múltiples extremidades y cuellos. El lobo de 1061C. La tercera especie parecía casi reptil, con garras afiladas y una cola poderosa. Todos eran considerados demasiado peligrosos para el contacto por su confederación. El almirante Tom continuó. Todos se dejaron desarrollar en aislamiento y ahora forman parte de una alianza de defensa mutua con la humanidad. El director no luchó por procesar las implicaciones. Han construido una alianza de especies de mundos mortales. Nosotros preferimos una coalición de especies adaptables de alta gravedad. El almirante Tom respondió. Y sí, hemos descubierto que las especies que evolucionan en entornos desafiantes comparten ciertos valores, resiliencia, adaptabilidad y una fuerte preferencia por la cooperación pacífica a pesar de poseer las herramientas biológicas para una guerra efectiva. Se inclinó hacia adelante. Director, su confederación ha estado evitando las mismas especies que podrían ayudarlo a sobrevivir verdaderas catástrofes. Supernovas, estallidos de rayos gamma, colisiones cósmicas, eventos abrumarían su tecnología ambiental, pero que nuestras especies literalmente nacieron para soportar. Director. No, guardó silencio por un largo momento. Está proponiendo una alianza entre nuestras organizaciones. Más que eso, dijo el almirante Tom. Estoy proponiendo un cambio fundamental en cómo la galaxia entiende los caminos evolutivos. Lo que ustedes llaman mundos de la muerte han producido especies con capacidades únicas, capacidades que la Confederación necesita. Activó otra pantalla holográfica que mostraba incidentes a lo largo de la historia de la Confederación. Desastres ecológicos, fallas de estaciones espaciales, emergencias planetarias donde miles habían muerto porque nadie podía sobrevivir a las condiciones el tiempo suficiente para ayudar. Ahora imagine equipos de emergencia humanos respondiendo a estas situaciones, sugirió, o ingenieros construyendo estructuras que pudieran soportar fuerzas que sus materiales no pueden, o científicos enanos desarrollando medicinas que funcionan a nivel celular a las que su especie ni siquiera puede acercarse de manera segura. Mientras la conversación continuaba en la noche lunar, la perspectiva del director Noir comenzó a cambiar. Los humanos no eran una amenaza que contener, eran protectores que podían llegar a lugares en el universo que ninguna otra especie avanzada podría sobrevivir. Un mes después, la Confederación Galáctica firmó el primer tratado formal con la coalición de especies adaptativas de alta gravedad. Bajo sus términos, los equipos de respuesta a emergencias humanas estarían estacionados en todo el espacio de la Confederación listos para responder a los desastres que ninguna otra especie podría sobrevivir. A cambio, la Confederación compartiría su tecnología avanzada y abriría relaciones comerciales con todos los mundos de la coalición. Ambas organizaciones permanecerían independientes pero aliadas, cada una reconociendo las ventajas evolutivas únicas que la otra trajo a la galaxia, mientras el director Noir observaba a la delegación humana celebrar la firma del tratado abriendo botellas de lo que llamaban champán, un líquido que contenía suficiente alcohol para usarse como solvente industrial en algunos mundos de la Confederación. Reflexionó sobre cuán completamente sus suposiciones habían sido desafiadas. Las especies más peligrosas de la galaxia habían resultado ser sus mayores protectores y la Confederación, a pesar de todos sus avances, había sido humillada por seres de un mundo que una vez había descartado como demasiado hostil para la vida inteligente. El universo parecía tener un sentido de ironía después de todo.